Muy bien. Y hasta ahora, ¿qué estuvimos viendo? Ustedes pensarán, no vimos nada de programación todavía. ¿Dónde están esos lenguajes a los que se refería esta materia? HTML, CSS, JavaScript. Bueno, es muy importante que conozcamos todos estos conceptos que los vimos muy a vuelo de pájaro en una forma muy general, pero es muy importante que en este punto conozcamos toda esa infraestructura, toda esa tecnología que está detrás justamente de estos lenguajes que nosotros vamos a utilizar. Porque si bien nosotros vamos a ver HTML, CSS y JavaScript que tienen mucho que ver con los lenguajes de programación que están del lado del cliente, del lado del navegador, ¿sí? Toda esta tecnología es la que está transportando estos lenguajes y vieron cómo nosotros cuando trabajamos en los ejemplos que vimos hasta ahora, había un montón de información entremezclada. Bueno, dentro de estos lenguajes se puede hacer referencia a ese tipo de información, que si nosotros no entendemos o no conocemos al menos los conceptos fundamentales, que es lo que vimos acá, de toda esta infraestructura, no vamos a entender muy bien qué es lo que está sucediendo. Es realmente muy importante, es un núcleo básico de lo que es toda la programación relacionada a las aplicaciones de Internet, conocer justamente toda esta tecnología, y fue un poco eso lo que vimos, ¿viste? Estuvimos viendo IP, TCP, DNS, HTTP, router, que muchos de estos son protocolos, ¿sí? Reglas de cómo funciona Internet y cómo se transmite la información, y todos estos lenguajes que nosotros vamos a ver ahora justamente están siendo transferidos desde una máquina en un punto hacia otra máquina en otro, utilizando todo ese sistema de ruteo que habíamos visto, ¿sí? Así que ahora sí nos vamos a mover. Otra vez me olvidé de agarrar el control remoto. Vamos a movernos a la filmina correspondiente. Y vamos ahora sí a entrar a lo que es HTML específicamente. Hasta ahora, de vuelta, vuelvo a repetir, todo lo que vimos son conceptos fundamentales para que ustedes conozcan cómo funciona Internet, porque no solo les va a servir para esta materia en la que nos vamos a centrar casi por completo en el lenguaje que corre del lado del cliente en el navegador, desde cuando nosotros navegamos y entramos a un sitio web, todo lo que pasa desde ese lado, sino que también son conceptos fundamentales cuando más adelante querramos movernos hacia tecnologías de programación del lado del servidor. Eso se necesita también todos estos conceptos que aprendimos hoy aquí. Entonces vamos a arrancar con HTML. Y de vuelta, ¿qué es lo que significa HTML? Bueno, HTML es un lenguaje y estas son las siglas de lo siguiente: Hypertext Markup Language, que en castellano sería algo así como lenguaje de etiquetas de hipertexto. Es muy raro, incluso que hasta lo digamos en inglés, sino que directamente nosotros nos vamos a enfocar y nos vamos a acordar de HTML. Siempre toda la gente, muchos de los programadores incluso hasta no deben saber exactamente cuál es la terminología detrás, el nombre exacto de estas siglas, así que no se preocupen, HTML es lo que nosotros vamos a estar utilizando, lo que usan todos los programadores hoy en día para referirse a este lenguaje. Y básicamente, ¿qué es el HTML? Bueno, el HTML es un lenguaje bastante simple en su construcción, tiene un montón de sintaxis diferente, pero se basa en estos conceptos: tags y attributes. Esto es en inglés, ¿sí? ¿Qué significan? Significan etiquetas y atributos. La última es bastante simple de traducir, incluso para los que no saben inglés. Pero básicamente estamos hablando, incluso a veces hasta se intercambia este concepto del inglés y el español, y muchas veces hablamos de tags y decimos atributos. Nos es más fácil reconocer a algo como un tag y no hablar de etiquetas. Eso es común, que los programadores por ahí digamos tags y digamos atributos y mezclemos el inglés con el español. Eso es muy común, españolizar ciertas palabras en inglés y tomarlas como propias, como cuando hablamos de postear, por ejemplo. Pero básicamente el HTML consta de estos dos grandes conceptos, ¿sí? Y lo vamos a ver en ejemplos muy concretos. Ahora les estoy mostrando aquí, por ejemplo, una página web muy básica, el famoso Hola Mundo que hemos visto en todos los lenguajes de programación. Bueno, también lo tenemos acá en HTML. Y esto es una página súper simple, una página web HTML, en lenguaje HTML puro. Y fíjense la construcción.
Cuando nosotros hablábamos recién de tags, fíjense que no tenemos este símbolo del mayor y el menor que encierra un conjunto de texto, ¿sí? Bueno, eso es a lo que nos estamos refiriendo como una etiqueta, eso es un tag. Y fíjense, por ejemplo, la primera es una etiqueta especial que indica que es un documento de tipo HTML. El signo de admiración, doctype, HTML, eso es, digamos, una convención del lenguaje en donde eso indica el tipo de documento que estamos hablando. Tiene esa etiqueta, ese tag. Después continúa un tag que inicia con el nombre HTML. Lo primero que vemos escrito es el tag en sí mismo, es el nombre de ese tag. El primer tag es HTML y luego tiene un espacio y después dice lang igual es. Bueno, eso que dice así, lang igual es, ese es un atributo del tag HTML. ¿Sí? Ahí es donde vemos el tema de los atributos. El resto de la página vemos otros tags, head, title, body. Y fíjense esta cosa característica que vamos a empezar a ver en las páginas HTML, donde tenemos un tag, fíjense el primero HTML, y si nos vamos al final de la página abajo, en la misma indentación, fíjense que la página web está tabulada de cierta manera, en esa misma indentación, el HTML también lo tenemos abajo, pero en la última línea inicia con una barra, ¿sí? Esa barra que está ahí al HTML dice, lo que indica es, el HTML, el tag HTML se inicia casi al principio de la página y se cierra con el barra HTML. Es el mismo nombre de tag, pero con una barra que lo inicia. Eso es para cerrar el tag. Lo que nosotros estamos haciendo con estas etiquetas es demarcar una zona de nuestro código fuente que dice que desde que abrimos el tag HTML arriba y lo cerramos abajo con el barra, todo lo que está en el medio es parte del contenido, ¿sí?, de ese tag HTML. Y lo mismo pasa con los otros. Fíjense cómo de manera similar tenemos el tag head que abre y cierra más abajo, fíjense en la misma indentación. Title sucede lo mismo y con body sucede lo mismo. Muy bien, y con esto tenemos el ejemplo de una página web muy simple. Y un concepto interesante a tener en cuenta ahora es justamente algo de lo que estuvimos hablando en este inicio de los conceptos básicos de cómo funciona Internet y que tiene que ver con un HTTP server. El HTTP server es básicamente un concepto que es un programa que está corriendo del lado del servidor, es un programa que se está ejecutando continuamente del lado del servidor y es el encargado justamente de escuchar en el puerto 80 y en el puerto 443 las peticiones que vienen por HTTP o HTTPS y responder justamente con las páginas web que se están solicitando. Cuando entramos a Google, como habíamos hecho el ejemplo, nosotros ponemos google.com, nuestro navegador está por lo bajo haciendo esta petición en HTTP, el GET y demás. Llega esa petición a destino, ruteándose con toda la tecnología, con toda esa infraestructura que nosotros estuvimos viendo. Y de ese lado lo que hay es un programa ejecutando y esperando que lleguen peticiones en esos puertos, en esos canales de comunicación abiertos, en esos puntos. Ese programa es el encargado de resolver, ¿sí?, qué es lo que tiene que devolverle al cliente en base a la petición que le están haciendo, ¿sí? Bueno, ahí es donde esa página web, por lo general tenemos varias formas de hacer esto, pero de la forma más simple sería esa página web HTML, vive en el servidor en forma estática, ya está escrita en HTML y el servidor lo único que hace es la busca en su ubicación en disco, la toma en memoria y la devuelve utilizando justamente el protocolo HTTP y toda la infraestructura que tenemos por debajo para que llegue nuevamente al navegador. Pero el HTTP server es quien se encarga de resolver esa petición y saber cuáles son las páginas web que tiene que cargar y devolver. No lo vamos a ver en esta diplomatura, pero justamente este tipo de servidores son muy potentes. Es software que está corriendo del otro lado, porque muchas veces nosotros cuando hablamos de servidores tenemos
rápidamente por ahí nuestra mente en lo que piensa automáticamente es en una gran computadora cara, ¿sí? Que está, o algún dispositivo que está conectado en algún lado, pero en realidad los servidores en sí mismos son los programas, el software que está corriendo dentro de esas máquinas. El HTTP server es un tipo de estos servidores que justamente lo que se encarga es de devolver, ¿sí? Páginas HTML, entre otros lenguajes, que son los que interpretan los clientes que están haciendo esas peticiones. Muy bien, esto, ¿sí? Como les decía, nosotros nos estamos enfocando en los lenguajes, principalmente en los lenguajes que van a estar siendo recibidos del lado del cliente, ¿sí? Pero los HTTP servers también tienen programación dentro de su lado. Hay muchos lenguajes que corren del lado del servidor para poder generar de manera dinámica el código HTML que se le va a devolver al navegador, a los clientes que están haciendo la solicitud. Funcionan de las dos formas. Cuando inició toda esta gran tecnología de Internet, esencialmente las páginas web eran estáticas, ¿sí? Y el HTML estaba ya armado y definido de una forma en el servidor y las personas pedían y eso se transportaba. A medida que el tiempo va avanzando, van avanzando los años, las tecnologías empiezan a trabajar de una manera que permite también agregar programación del lado del servidor para que la página web, ese ejemplo que nosotros vimos del Hola Mundo, pueda cambiar ese código fuente dependiendo de lo que se le está pidiendo. Hay programación, ¿sí? Que cambia el código. Es como un programa que sabe cómo cambiar el código fuente de sí mismo, por decirlo de alguna manera. En realidad es un lenguaje que lo que hace es genera en forma dinámica un archivo diferente por cada petición y eso lo devuelve al cliente. De vuelta, no nos vamos a adentrar en eso ahora, se los quiero comentar ya que estamos en este concepto de los HTTP servers, porque lo que ustedes tienen que saber es que esto también sucede. Nosotros en esta materia nos estamos centrando en los lenguajes que van a estar siendo recibidos e interpretados del lado del cliente en nuestro navegador web. Eso es lo que nos vamos a enfocar. Pero toda esta tecnología, toda esta infraestructura de Internet es súper importante para que ustedes, cuando sigan avanzando en mayores conocimientos, todo este núcleo les sirva y no se encuentren perdidos con ciertos conceptos. Estos son los conceptos básicos que tenemos que aprender en este momento. Y, por supuesto, vuelve ahora sí nuestro amigo el mono que nos dice, basta de hablar, mostrame cómo programar. Muy bien, y volvemos ahora. Empezamos a ver código otra vez y estamos aquí con nuestro querido Visual Studio Code y vamos a ir directamente al menú File y vamos a hacer un nuevo archivo y vamos directamente a poner el nombre, ¿sí? Del archivo que vamos a hacer. Y vamos a hacer nuestro ejemplo, vamos a hacer un Hola Mundo y le vamos a poner .html en este caso. Vamos a dar Enter, nos va a pedir el lugar donde lo vamos a grabar. Yo ya tengo seleccionada la carpeta, está perfecto ahí. Creamos el archivo y déjenme directamente ir incluso a pantalla completa. Fíjense automáticamente cómo, acá, pantalla completa, ahí estamos. Fíjense que ya puso un iconito, puso el menor y el mayor que caracterizan a los tags de HTML. Visual Studio ya les va a reconocer este tipo de formato de archivo. Y lo que vamos a hacer es justamente vamos a replicar el ejemplo que les mostré en las filminas, ¿sí? Entonces vamos directamente a escribir. Abro el signo y fíjense cómo pongo el signo de admiración y ya automáticamente me empieza a dar las opciones de autocompletar el mismo Visual Studio. Entonces elijo justamente la que yo estoy escribiendo, quiero escribir el primer renglón, el tipo de documento, doctype HTML. Cuando estamos trabajando en HTML es casi siempre que vamos a querer obviamente escribir eso, automáticamente lo hace. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir, ¿sí? Una etiqueta, un tag y vamos a empezar a escribir HTML. Automáticamente nos lo muestra. Entonces podemos ir realmente muy rápido. Perdón, di dos enters, control Z. Vamos a escribir es y vamos a cerrar acá este tag. Y fíjense que al cerrarse automáticamente nos completa el tag de cierre HTML. Vamos a ver más adelante que hay algún tipo de tag que no necesita ser cerrado, que se puede utilizar una única vez. Pero
automáticamente de vuelta el Visual Studio nos empieza a dar este tipo de utilidades. Fíjense, doy Enter y automáticamente también la tabulación ya estoy indentado para que mi página web empiece, mi codificación de la página web del HTML empiece a ser bastante más ágil. Entonces acá dijimos que teníamos un tag head. Nos lo sugiere, lo vamos a poner. Vamos a dar un Enter. Dentro del tag head tenemos un tag title, que es el título de la página. Head significa la cabeza, es el encabezado de nuestra página. Y acá vamos a escribir hola y vamos a poner título para hacer una diferenciación de lo que es el título el código exactamente del cuerpo de nuestra página, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar la otra parte, ¿sí? de nuestra página, que es el body, que es la parte donde va lo que sería la parte visual. Lo que está en la parte del head, por lo general, son etiquetas que no tienen que ver con el contenido que nosotros vemos visualmente dentro del navegador, sino que por ahí es algo más, o de alrededor, otro tipo de tags que vamos a ir viendo un poquito más adelante en esta misma clase, pero el body es donde está el núcleo de lo que nosotros vemos visualmente dentro de la ventana del navegador, ¿sí? Y acá vamos a escribir, ¿sí? Hola mundo. Esto, ahí puse control S, esto está grabado en nuestra computadora, en el directorio que nosotros hemos elegido cuando empezamos a crearlo. Recuerden que hace muy poco en las filminas anteriores yo les estaba comentando que lo que teníamos era este concepto del servidor web. En este caso, como nosotros estamos trabajando con las tecnologías que forman parte del cliente, nosotros al escribir páginas web de este tipo, HTML puro, que luego vamos a combinar con el CSS y el JavaScript, pero todo esto es directamente interpretado por el navegador web que nosotros utilizamos. Nosotros podríamos esta página web subirla o ponerla disponible en un servidor, en un HTTP server, y hacerle la petición para que nos devuelva luego esta página web al navegador. Eso es exactamente cómo funciona Internet y lo que deberíamos hacer. Ahora vamos a utilizar un shortcut, como se dice en inglés, un atajo. Y lo que vamos a hacer es directamente abrir esta página con el navegador, porque el navegador la va a poder interpretar. De esta forma omitimos todo el conocimiento necesario para poder instalar, configurar y trabajar con los HTTP servers, y podemos saltearnos, al menos en este punto que nosotros queremos rápidamente conocer y empezar a programar estos lenguajes, nos vamos a saltear esa parte y vamos a ir directamente a el trabajo con el HTML, que lo podemos directamente hacer trabajando desde el navegador. Pero tengan en cuenta de que si queremos trabajar y publicar esta página en Internet, hay todo un trabajo previo con la configuración, la instalación y el ajuste del servidor web. Esto no está dentro de el contenido que nosotros vamos a dar en esta diplomatura en particular. Puede haber después contenido extra donde pongamos este tipo de información, pero nos vamos a centrar justamente en esto. Entonces vamos a utilizar este truquito donde podemos abrir directamente estas páginas HTML directamente en el navegador sin necesidad de tener que publicarlas en un servidor externo y hacer la petición a través de Internet. Así que veamos cómo se ve eso. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, directamente vamos a abrir un navegador, un explorador de Windows, ¿sí? Lo pueden hacer de la misma manera en otras plataformas. Si ustedes están trabajando en Linux o están trabajando en Mac, es lo mismo, van a tener algún tipo de explorador de archivos. Vamos a abrir esta pantalla, ¿sí? Yo la traigo de otra de las ventanas de mis monitores, la traigo hacia aquí y me voy a mover al directorio en que elegí donde está. Bien, ahí encontré la carpeta. Tengo un disco portable en donde tengo la carpeta dprog y materia M9, donde vamos a empezar a trabajar todos estos ejemplos. Y fíjense cómo ya la computadora me lo está reconociendo el HTML y le pone el icono del Chrome, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es le voy a dar doble clic a este archivo y automáticamente lo que va a suceder es se va a abrir el Chrome y me va a mostrar
esta página web en esa ventana, ¿sí?, del navegador. Si ustedes ya tienen abierto un navegador por otro lado, lo que va a suceder es que esta página se va a abrir como un nuevo tab en esa ventana que ya existe. Yo le voy a dar doble clic, vamos a ver qué sucede. Me lo puso en otro de los monitores. Voy a traer esa pantalla hacia aquí y fíjense cómo ahí tenemos la página web. Vamos a darle zoom a esta página web. Fíjense que se ve chiquitito. Ese es el tamaño por defecto. Yo voy a empezar a hacer, ¿sí?, zoom para que se vea bien. Y ahí ya tenemos nuestro primer ejemplo. Fíjense cómo arriba, ¿sí?, está saliendo el hola tátulo, dice. Bueno, porque la codificación, el tipo de caracteres, está tomando un carácter diferente y se confunde con justamente con con la tilde. Voy a sacarla por ahora, después vemos cómo solucionar eso. Voy a volver ahora a mi página. Fíjense que por ahora quedó igual, no cambia automáticamente, sino que yo tengo que refrescar, volver a leer la versión de esta página. Lo que voy a hacer es hacer clic en volver a cargar esta página en este iconito. Podrían apretar en el teclado directamente la tecla F5. Entonces nosotros recargamos y fíjense ahora cómo el hola título cambió. Seguimos con el hola mundo aquí. Así que este es el ejemplo básico. Volvamos a ver algunos conceptos más y seguimos codificando. Muy bien, y ahí vimos nuestro primer ejemplo en HTML directo en el escritorio. Empezamos a codificar en el Visual Studio otra vez. Y vamos rápidamente a revisar justamente qué es lo que hicimos, que algo les había empezado a comentar antes de hacer el ejemplo en el Visual Studio. Básicamente los distintos tags que tenemos. El primero es uno que es más de memoria, nos tenemos que acordar, que algo que realmente vayamos a internalizar a medida que estemos trabajando aquí. Es básicamente definir el tipo de documento. Esta es una convención que tenemos que poner. Automáticamente ustedes vieron cómo el Visual Studio reconoció, ni bien empezamos a escribir el signo de admiración que cerraba, que queríamos estar utilizando el doctype, y ni bien seleccionamos doctype, automáticamente nos completó incluso con HTML. Todo eso lo hace automático porque sabe que estamos en un documento HTML y pone ese tipo. Es algo casi automático que nosotros podríamos hasta copiar y pegar de otro ejemplo. Vamos a ir viendo cómo vamos a usar mucho esto de copiar y pegar una estructura simple como esta para automáticamente tener ya creada la estructura, ¿sí?, en próximos ejemplos, y no tener que escribir otra vez manualmente el HTML, el head, el body y demás. Luego vimos cómo los tags tienen un tag de apertura y otro de cierre. En este caso tenemos resaltado lo que es el tag HTML. Fíjense que este es un tag particular porque en este ejemplo es el único tag que tiene también un atributo dentro, que es el atributo lang, que está indicándole que la página web, el contenido de la página web que nosotros escribimos, el texto que vamos a estar escribiendo, está en lenguaje español, ¿sí? Y fíjense cómo el tag que cierra inicia, como decíamos, con una barra y tiene el mismo nombre. El texto que nosotros encontramos pegado al símbolo que abre el tag, ¿sí?, ese para ustedes sería de este lado, el símbolo que está abriendo el tag, pegado a eso viene un texto y ese texto es el nombre del tag. Este es el tag HTML que abre y cierra. Fíjense de vuelta la indentación y cómo el tag tiene también un contenido, ¿sí?, dentro, que está indentado un poco más hacia la derecha, y ahí vemos cómo está indentado de esa manera. Ahí tenemos resaltado el atributo y ahora empezamos a ver los distintos tags resaltados, el head y el body, que están dentro de este tag HTML. ¿Qué es lo que está componiendo nuestra página? Bueno, tenemos por un lado el head, ¿sí?, y por otro lado el body. El tag head, como decía, no es algo que vayamos a ver visualmente en el contenido de la página, sino que le indica otro tipo de información. En este caso estamos viendo que head tiene dentro un tag title, que es el título de la página web, y que es lo que podíamos ver arriba en el título básicamente de la ventanita que tomaba cuando nosotros estábamos mostrando esta página. El navegador nos mostraba en el tab correspondiente a esta página, cuando lo abrimos, nos mostraba justamente hola título, era lo que nos decía.
Por otro lado tenemos el body, y ahora sí, dentro del body es donde vamos a colocar nuestro texto, nuestras imágenes, videos, los otros tags que vamos a ir viendo a partir de ahora. Ahí es donde va a estar todo el contenido de lo que nosotros visualmente vemos. En este ejemplo tan simple, nosotros habíamos escrito Hola Mundo nada más, y ese Hola Mundo era lo que veíamos ahí en una letra por defecto. Nosotros le hicimos zoom para verlo un poco más fácil. ¿Sí? Eso es una utilidad del navegador en sí, donde vamos con distinto porcentaje incrementando el tamaño. Pero fíjense cómo ahí el body tiene un contenido adentro que es simplemente el texto. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con este ejemplo, ahí lo tenemos limpio de vuelta al ejemplo, el navegador, ¿qué es lo que hace internamente cuando recibe esta página? ¿Sí? Bueno, básicamente el navegador está recibiendo este código fuente, pero ustedes no ven el código fuente plano directamente mostrándolos en el navegador, no están leyendo justamente los tags. Lo que están viendo es una interpretación. El navegador sabe cómo interpretar, lee de arriba hacia abajo, ¿sí? De izquierda a derecha, lo hice bien para ustedes. Entonces, de esa forma empieza a interpretar las páginas, de la misma forma que nosotros veíamos en otros lenguajes de programación. ¿Se acuerdan? Que de arriba a abajo empezaba a leer, ¿sí? Con la compilación de C funciona de la misma manera. Y si nosotros hacemos ciertas cosas que todavía hacemos referencia a algo que está en realidad declarado más abajo, bueno, todo ese tipo de cosas también van a suceder aquí. Pero lo que está haciendo nuestro navegador es interpretar, leer todo este código fuente de arriba hacia abajo e interpretarlo y crear una estructura interna en su memoria donde empieza a representar estos tags como si fueran objetos, ¿sí? Esos objetos van a tener ciertas propiedades, lo que le va a permitir al navegador hacerse una estructura, ¿sí? Y luego poder mostrarla de una manera determinada. Básicamente lo que está sucediendo es, se está creando en memoria este tipo de árbol donde el primer objeto padre de todo es document. Document se le llama justamente al documento HTML, a esta página en sí. Fíjense que el primer hijo que tenemos es un nodo HTML. Ahí los puse con, uno tiene bordes redondeados y los otros tienen bordes cuadrados. Los bordes cuadrados tienen que ver con los tags que vamos a ir definiendo y representan justamente esos mismos tags. Fíjense, el HTML, tenemos un tag HTML. Y fíjense que HTML tiene adentro otros dos tags, tiene head y tiene body. Bueno, en la representación de esta estructura de datos, fíjense que HTML está apuntando a head y a body y son como sus hijos, por decirlo en este árbol, digamos, invertido, en donde el padre, el nodo raíz sería document, eso tiene un hijo que es HTML y ahí HTML tiene dos, ¿sí? Nodos que están a la misma altura, head por un lado y body por el otro. Fíjense cómo la indentación y nos va esta relación de padre, ¿sí? Hijos y hermanos. Justamente head y body son hijos de HTML, están dentro del tag que nosotros abrimos y cerramos. Head tiene adentro un tag title y ahí se crea esa estructura para representar al objeto title, ¿sí? al tag title. Y fíjense cómo adentro tanto body como title tienen otro tipo de objeto que es el texto en sí mismo directamente, donde decimos hola título u hola mundo. Esta representación que nosotros estamos viendo ahí, ese árbol, es lo que les decía, el navegador va a interpretar y va a ir creando en su memoria. Y a esto se lo llama, no, es probable que hayan visto esta sigla también en algún momento, se le llama DOM, D-O-M. En inglés DOM significa Document Object Model y es algo así como el modelo, ¿sí? De objetos del documento, ¿sí? Y esto lo que va a permitir es justamente que el navegador pueda incluso dinámicamente, utilizando JavaScript por ejemplo, ir haciendo cambios en la estructura del documento. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes en algún momento han utilizado Gmail, por ejemplo, ustedes vieron que cargan la página de Gmail y ustedes ven los mails que tienen en su casilla. Pero si se quedan ahí, no refrescan la página ni nada, ustedes van a ver que luego de algunos minutos, si reciben algún mail,
automáticamente va a aparecer y les va a mostrar el nuevo mail al principio, ¿sí? En esa estructura. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí es una página web. No tuvieron que refrescar, no tuvieron que pedirle al servidor dame la nueva versión para ver si había algún nuevo mail, sino que automáticamente Gmail, Google, codificó de alguna manera esa página web para que dinámicamente estuviera modificando este árbol, el DOM, la estructura de objetos del modelo de objetos del documento. Entonces, dentro de esta estructura, por ejemplo, en el body va a haber otros objetos y fue agregando, ¿sí?, nuevos renglones, esto fue agregando nuevos objetos a esa estructura del modelo de objetos, y eso se ve representado en el HTML como nuevos tags que aparecen o se van a medida que nosotros hacemos algo, sin necesidad de refrescar la página. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo más adelante en esta misma clase, pero ahora, de vuelta, basta de hablar y vamos a programar. Muy bien, y vamos a seguir ahora haciendo algunos ejemplos más, movernos un poco más allá de el básico Hola Mundo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear otro archivo, vamos a ir creando un archivo uno por uno, vamos a hacer un control N, tenemos un nuevo archivo y directamente este lo voy a grabar. Vamos a trabajar un poquito ahora con párrafos. Voy a hacer así, vamos a grabarlo, no me va a tomar la carpeta en la que ya veníamos trabajando y vamos a escribir párrafo, ¿sí? No txt, sino vamos a poner HTML en este caso. Vamos a darle Enter, automáticamente está sucediendo lo mismo y directamente lo que voy a hacer es, voy a venir acá al ejemplo anterior, selecciono todo con Control A, Control C para copiarlo y acá vengo y hago Control V y directamente voy a escribir párrafo en el título y vamos a empezar a trabajar. Ahora sí voy a hacer copy-paste de un texto que ya tengo largo y lo voy a pegar en este lugar porque lo que quiero hacer es hacer una página web que tenga varios párrafos. Este texto que ven acá, Lorem ipsum dolor sit amet, es un texto característico que se utiliza cuando queremos rellenar de texto algo, estamos trabajando en un diseño, en una página web y queremos escribir, pero en vez de empezar a tipear hay como autogeneradores. Esto ni siquiera es latín completo, puede tener algunas palabras, pero empieza a mezclar algunas cosas. Es un texto característico. Si ustedes buscan Lorem ipsum en Google van a obtener este tipo de texto. Eso es básicamente lo que hice. Y lo que voy a hacer es, quiero ver una página web en donde tengamos 3 párrafos con estas cosas. Fíjense, es bastante largo, lo voy a dejar así. Y vamos a... ¿Se ve bien, no? Sí, se ve. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora vamos a grabar esta página y de vuelta vamos a ir a nuestro explorador. Voy a hacer Alt Tab aquí. Tenemos un montón de ventanas. Vamos a ir a la que estamos trabajando y vemos párrafo, ¿sí? Vamos a darle Enter a esto otra vez y ahora nuevamente lo que voy a hacer es traer esa ventana. Y fíjense, aparece, pero fíjense que está todo el texto. Lo tenemos, vamos a hacerle zoom otra vez a 200. Fíjense, todo el texto aparece uno atrás del otro, cuando en realidad lo que nosotros queríamos hacer en este ejemplo era justamente tener distintos párrafos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que sucede acá, sin más, es justamente que tanto la indentación como los espacios, las nuevas líneas en el código HTML, no lo va a interpretar de por sí, ¿sí?, como en forma textual, por decirlo de alguna manera, el navegador. No importa la cantidad de espacios o la cantidad de líneas que nosotros dejemos aquí, eso lo va a tomar, ¿sí?, como solamente, como si fuera un espacio nada más, ¿sí?, una nueva línea y demás. Incluso el navegador no le interesa estas indentaciones. Es básicamente para nosotros los humanos, cuando vemos el código fuente, poder leerlo un poco más fácil o interpretarlo de una manera más fácil. Vamos a sacar estas líneas de aquí y ver cómo podríamos llegar a solucionar este tipo de inconvenientes. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un tag nuevo que no conocemos hasta este punto, y este es el tag BR, que es Break Line en inglés. Es un tag que no tiene un tag de cierre, sino que es un tag que existe únicamente
como un único tag, se utiliza de esta manera, no hay nada que tengamos que poner de contenido dentro de una apertura y un cierre de este tag. Y el break line en inglés significa retorno de línea, ¿sí? O romper línea, y es básicamente para ir al renglón que le sigue. Fíjense que cuando nosotros estábamos en el ejemplo, lo que teníamos acá es justamente un ejemplo en donde lo que vemos es que todo nuestro texto está en el mismo renglón, ¿sí? Incluso cuando inicia el párrafo que le sigue. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a volver, vamos a hacer un retorno de línea y vamos a agregar uno más para que quede un espacio. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir ahí, vamos a hacer el BR otra vez y cerramos. Cuando refresquemos esta página web, que ustedes lo pueden hacer haciendo clic en esta flechita, fíjense, ahí empezamos a ver el resultado de lo que queríamos lograr, ¿sí? Ahora, tenemos otro tipo de tags que nos van a permitir hacer algo similar a esto, ¿sí? En donde podemos controlar el párrafo de otra manera. Esto es medio como una solución atarla con alambre, como podríamos decir en Argentina, en donde utilizamos la nueva línea para poder lograr el efecto que queríamos. Lo que vamos a hacer es introducir ahora, vamos a borrar estos tags y vamos a introducir un nuevo tag que es el tag P de párrafo. Vamos a poner el tag P y este tag P, cuando lo elegimos y cerramos, el tag P sí tiene un tag de cierre porque el párrafo tiene que ir entre medio, ¿sí? El texto en sí tiene que ir en el medio de donde iría el contenido de este tag. Voy a intentar un poquito esto, arreglarlo y vamos a hacer lo mismo de esta manera. Fíjense que automáticamente el Visual Studio me autocompleta, obviamente porque yo ya tengo el contenido hecho en otro lugar. Así que vamos a ir arreglando esto. Pero básicamente lo que queremos hacer es justamente escribir nuestro tag P y dejar nuestro texto dentro. Fíjense que ahora no tengo ningún salto de línea, por decirlo de esa manera. Y estamos trabajando ahora con texto dentro de un tag específico para delimitar párrafos. Vamos de vuelta a nuestro archivo y vamos a ir a refrescar. Fíjense que esto va a cambiar levemente. Hubo como un reajuste ahí en lo que sería la línea. Vamos a mover un poquito la ventana a medida que nosotros la vamos agrandando, ¿sí? El párrafo se va ajustando. Fíjense que hay un espacio y hubo como un reajuste muy muy pequeño entre la versión anterior. Fíjense de vuelta que yo no estoy, a medida que hago este ejemplo, no estoy viendo los cambios instantáneamente, sino que los cambios yo tengo que refrescar la página para obtener la nueva versión. Lo que estoy viendo en el navegador es la versión que había cargado hasta ese momento, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí vemos cómo tenemos este ejemplo de párrafos. Cómo podemos lograr de distintas maneras y introdujimos, por decirlo de alguna manera, otro tag, ¿sí? De nueva línea. También que era el BR, vamos a ponerlo aquí abajo, vamos a dejarlo ahí, vamos a poner un BR de este lugar y fíjense qué es lo que sucede de vuelta. Ahí tenemos esa cantidad de espacio que podemos ver hacia allá. Tengo que trabajar con la cámara, esto de estar invertido. Muy bien, entonces esa es la versión hasta este punto. Le agregamos un BR, vamos a recargar. Y fíjense que agregó, ¿sí? Un espacio más ahí abajo. Bueno, ahí tenemos el ejemplo con todo trabajado. Y estamos con, no sé si se escuchó el rayo. Hay lluvia, vamos a continuar con el trabajo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, y ahora vamos a ver otro ejemplo y vamos a hacer lo que hicimos inicialmente. Vamos a copiar el ejemplo de párrafo, ¿sí? Me voy a tomar ese texto y vamos a crear otro nuevo archivo y en este caso lo vamos a grabar como títulos, ¿sí? Títulos.html. Vamos a llamarlos así. Muy bien, vamos a pegar el ejemplo anterior que teníamos. Y lo que yo quiero hacer ahora es, tenemos párrafos, quisiera a cada uno de estos párrafos ponerle un título. Y en HTML tenemos un tag justamente para eso, que es el tag
H, fíjense, tenemos H1, H2, H3, H4, H5, H6 y demás. Vamos a usar el H1, ¿sí? Y vamos a poner algo así como título, sí, vamos a poner así, 1. Vamos a escribir acá otro H1, vamos a poner 2 y acá vamos a poner 3. Otro H1. 3. Muy bien, vamos a grabar y vamos a ver qué es lo que sucede. Incluso hasta podríamos hacer esto por un tema visual. Dejamos el body, vamos a dejar el body en su lugar y vamos a mover cada uno de sus párrafos con el título que le corresponde. Esto es más que nada un tema visual, como decíamos, para nosotros los humanos, ir teniendo como una estructura y entender un poco mejor la página y no toda la chorrera de código uno atrás del otro. Y ahora nos vamos a ir de vuelta a nuestro explorador. Tenemos nuestro ejemplo de títulos. Vamos a darle doble clic a esto y ahí se levanta la página web nueva. Tenemos el... Bueno, no le cambiamos el título, vamos a cambiarlo ahora en el próximo ejemplo que hagamos. Fíjense, de vuelta voy a subir el tamaño a 200 como para que lo veamos un poco mejor. Vamos a mover esto así ustedes también lo pueden ver mejor. Y fíjense cómo ya automáticamente HTML le da un diseño, un estilo muy básico a cada uno de estos títulos, ¿sí? Muy bien, ahora vayamos de vuelta a nuestro código. Fíjense que en ese ejemplo, vamos a cambiar esto, el título no es párrafo, sino que sería títulos. Títulos, ahí estamos. Lo que les decía, fíjense que H1 es el mismo estilo. Los tres ejemplos, los tres títulos en este ejemplo, tienen el mismo tamaño. Nosotros tenemos H2, H3 y esos son distintos niveles que son un poquito más chicos o son títulos que van a ser un poco más chicos que el anterior, lo que nos permite tener esta idea de un título y subtítulos uno dentro del otro. Entonces vamos a cambiar el H1 de 2 por H2 y vamos a cambiar el H1 de este título 3 por H3 y vamos a ver qué es lo que sucede en el ejemplo. Vamos a recargar la página apretando F5. Y fíjense, ahí hubo un pequeño cambio, ¿sí?, de tamaño y estamos viendo cómo 2, 3 empieza a tomar otro nivel, otro tamaño de texto. Obviamente si nosotros esto lo llevamos a el tamaño real, este es el tamaño real que toma en el navegador. Nosotros estamos utilizando el zoom propio del navegador. Esto no es tamaño que estemos estableciendo en HTML, si bien es posible, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que estamos haciendo aquí es justamente trabajando con el zoom del navegador para que sea un poco más fácil en el video verlo, pero ahí vemos la diferencia entre los distintos títulos. Ahora sigamos con otro ejemplo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo como dijimos y en este caso vamos a trabajar ahora con el concepto de listas. Nosotros tenemos la posibilidad, como si ustedes utilizan el Word o mismo el Google Write, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen esos, los bullets, los puntitos o distintas formas de hacer como listas de cosas que pueden ser numeradas o no numeradas. Vamos a ver esto porque esto también lo podemos hacer en HTML. Vamos a copiarnos, en este caso, el ejemplo del Holamundo. Vamos a hacer un nuevo archivo con un control N. Lo voy a mover de este lado, así nos queda en el orden en que venimos trabajando. Vamos a grabar este archivo como listas.html. Vamos a dar Enter. Pegamos el contenido de nuestro Holamundo. Vamos a cambiarle el título. Vamos a llamar listas. Y en este lugar vamos a armar una lista. Imagínense que nosotros queremos hacer de vuelta. Vamos a usar el ejemplo simple 1, 2 y 3. Y esto es lo que nosotros quisiéramos ver como una lista. ¿Qué es lo que sucede si nosotros queremos ver hasta este momento qué es lo que estamos haciendo en este caso? Vamos a hacerlo el ejemplo como para ver. Tenemos aquí el ejemplo de listas. Vamos a dar doble clic. Se nos abre y vamos a darle zoom otra vez hasta el 200. Fíjense, 1, 2, 3 no toma, como dijimos, los retornos de Carno, la nueva línea, sino que automáticamente está poniendo uno atrás del otro. Bueno, vamos a volver a nuestro ejemplo y nosotros lo que vamos a utilizar en este ejemplo es un tag que justamente nos permite generar listas. Existe dos tags de listas en HTML que podemos usar.
Y uno es el UL. ¿Qué significa UL? Unordered List o lista desordenada. UL, cuando hago así automáticamente me lo va a cerrar. Y el UL, ¿sí?, tiene que utilizar otro tag dentro de ese, del tag padre UL. Necesitamos un tag que se llama LI, que es List Item o ítem de lista. Entonces escribimos LI, cerramos y acá es donde nosotros vamos a escribir nuestro 1, vamos a escribir otro LI y vamos a escribir 2 y vamos a escribir otro LI y vamos a escribir 3 y vamos a borrar estos que tenemos aquí. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Vamos a refrescar la página y fíjense cómo ahí indentó, ¿sí?, un poco y nos puso ese bullet, ese puntito por defecto, y ahí tenemos nuestra lista desordenada. Se llama desordenada porque no es que esté desordenada, va a tomar justamente el orden en el que nosotros lo escribimos, no lo desordena y lo pone como quiere, sino que se llama desordenada justamente porque no tiene un número, ¿sí?, sino que utiliza estos puntos para representar cada uno de los ítems, no los pone con un número de orden. Ahora, podemos utilizar listas ordenadas. Y la lista ordenada, si este se llamaba Unordered List, UL por Unordered List, lista desordenada, bueno, hay un tag que es lista ordenada. Y en inglés es Ordered List y la U cambia por una O, ¿sí? Y vamos a cambiar el de cierre también. Grabamos el archivo, volvemos y vamos a refrescar y vamos a ver lo que sucede. Y ahí tenemos que se reemplazó esos bullets, esos puntos negros por el 1, el 2 y el 3 respectivamente. Bien, sigamos con algún otro ejemplo más. Muy bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo y vamos a trabajar con un tag que nos va a permitir estructurar nuestra visual, nuestra página como una tabla, ¿sí? Vamos de vuelta a tomar este ejemplo de Hola Mundo. Copiamos y vamos a hacer un control N y vamos a crear uno que se llame, vamos a grabarlo como tablas.html, tabla, más que tablas, tabla HTML, grabamos ahí, ya lo tenemos, copiamos y pegamos, vamos a poner tabla en el título y en este punto vamos a introducir justamente un nuevo tag que es el tag table, tabla en inglés. Empezamos a escribir, ya nos lo va automáticamente a sugerir. Cerramos la tabla, movemos hacia abajo porque tabla va a tener otros componentes, otros tags internos propiamente dicho, que son componentes del tag en sí mismo, los hijos de este tag, que es tr, que es table row en inglés, ¿sí? Table row. Y dentro de un tr, el tr, ¿qué es? Nos permite agregar filas a una tabla. Y si nosotros quisiéramos hacer columnas, vamos a escribir td. Y el td, ahí voy muerto porque no sé, lo tendría que buscar. Stable tendría que ser columna. No es tc de column, pero es td para cada una de las celdas que vamos a tener dentro de esta columna. Y voy a hacer lo siguiente, voy a poner un 1. Es más, esto podríamos hacerlo así para que sea un poco más, no nos ocupe tantos renglones. Y vamos a poner varios tds, 2, td, 3. Ahora, esta es la primera fila, ¿sí? Vamos a agregar una nueva fila, otro tr, y acá vamos a seguir agregando 4, td, 5 y td 6 y vamos a hacer otro renglón más, tr 7, perdón, tr, y ahora tenemos que poner el td para la celda, ¿sí? El td 7, td 8 y td 9. Y también vamos a hacer otra más. Y vamos a hacer los TDs. Podríamos hacer algo como lo siguiente. Quiero 3 TDs. Perdón. Ahí. Enter. Y Enter. Vamos a poner acá. Esto creo que es... donde tenemos un asterisco. Este es el 0. Y esto sería algo así como el numeral. Si estoy bien. Creo que sí. Y ya
se darán una idea de hacia dónde voy con esto. Vamos a ir a nuestro listado. Vemos algunos archivitos más porque vamos a empezar a hacer ejemplos con eso. Y tenemos, ¿dónde está tabla? Tabla. Vamos a dar Enter y ahí ya aparece nuestra tabla. Vamos a hacer zoom. Y si bien no se ve lindo, pero tenemos lo que sería una tabla estructurada, que en este caso lo que estamos haciendo es como simulando un tecladito de un teléfono, ¿sí? Pero ya vemos cómo podemos ir estructurando nuestra visual, nuestros elementos visuales de una forma un poco más interesante con esta tabla. Si ustedes recuerdan, que lo vamos a ver también cuando vimos el ejemplo de favoritos y trabajamos con favoritos en SQL y en Python, que veíamos esas estructuras de tablas, bueno, nosotros podemos utilizar esta tabla HTML para ir mostrando todos esos datos también. Va a ser bastante interesante. Bueno, ahora prosigamos con algunos ejemplos más. Muy bien, ahora vamos a ver cómo hacemos un ejemplo en donde vamos a mostrar una imagen, ¿sí? Otra vez vamos a venir a nuestro Hola Mundo, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a grabarlo como imagen.html y ustedes ya vieron que yo ya estaba jugueteando y poniendo algunos archivos. Vamos a ver imágenes y videos también. En este vamos a poner imagen y acá vamos a utilizar un tag nuevo que es el tag IMG, ¿sí? Es la abreviatura de imagen y este también es otro tag que no tiene un tag de cierre, es un tag único, ¿sí? Nosotros los vamos a cerrar ahí y tiene atributos que vamos a empezar a utilizar. Y el atributo que utilizamos para indicar cuál es la imagen que nosotros queremos mostrar en este punto es el atributo source, ¿sí? Se llama source desde la fuente, el origen de donde viene. SRC es la abreviatura en inglés de source y justamente es el origen, la fuente de donde vamos a tomar esa imagen, y lo que se completa en este caso es justamente la ruta en donde tenemos esa imagen. En el mismo directorio en donde nosotros estamos trabajando este archivo HTML, nosotros ahí tenemos una imagen, ¿sí? Fíjense que empiezo a escribir la M, yo tengo la famosa imagen de los monitos que estamos utilizando últimamente. Voy a hacer clic en este y automáticamente me va a estar mostrando, ¿sí? Me va a autocompletar con el nombre del archivo. Si yo lo tuviera en una carpeta, podría poner el nombre de la carpeta, la barra. Esto es para las imágenes locales que se hacen referencia a partir de la ubicación en donde está el archivo HTML en el que estamos trabajando. Ahora también este atributo source se puede cargar con, por ejemplo, si tenemos una imagen en internet y nosotros sabemos la URL específica de dicha imagen, bueno, podríamos hasta poner una URL completa, http:// y todo el nombre de dominio y la ubicación de esa imagen, así que eso también podría ser. Y vamos a ver justamente otro atributo que tenemos en el tag de imagen, que es el atributo alt. Y el atributo alt se utiliza muchas veces, no muchas veces, es básicamente lo que hacemos con el alt es, hay momentos en donde esa imagen, hay personas que con tecnologías asistivas, por ejemplo, personas ciegas que no pueden ver esa imagen, en alt nosotros ponemos una descripción de qué es la imagen que tenemos en ese momento. Entonces podríamos poner algo así como, esto es un chimpancé, ¿no? Chimpancé vestido con anteojos en computadora, ¿sí? Podríamos poner algo como esto. Esto también se muestra en algunos momentos si la imagen no está precargada y demás, pero básicamente es hacer un poco más amena la página a alguien que, o en el momento en que esa imagen no se puede ver, o una persona que no lo puede ver y que esté utilizando alguna tecnología asistiva que le dicte o que le esté diciendo en realidad qué es la imagen que estamos viendo. Vamos ahora a irnos a nuestro navegador. Vamos a ver dónde está imagen. Ahí tenemos el archivo que les comentaba, el que estamos utilizando en este ejemplo. Vamos a darle doble clic a esto. Y fíjense que si bien el diseño no es muy bueno, acá tenemos la imagen que estamos usando repetidas veces en estos videos para venir a los ejemplos del escritorio cuando estamos trabajando en código. Fíjense que es muy grande
El diseño es horrible en realidad, pero estamos utilizando el tag en forma pura, ¿sí? En este ejemplo, y vamos a ver más adelante que hay muchas maneras de trabajar, prediseñar o cambiar el tamaño, el alto, el ancho de esta imagen para que se ajuste a lo que estamos viendo. En este caso, lo que vimos recién, obviamente, es que lo que está haciendo es mostrando la imagen en su tamaño original y no hay forma, digamos, a medida que nosotros hacemos el resize de esto, la imagen no se adapta, sino que tenemos que scrollear y ver. Esto es bastante feo, pero no se preocupen porque muy pronto vamos a ver cómo empezar a trabajar y mejorar un poco el estilo de estos ejemplos. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente vamos a trabajar y vamos a ver otro de los ejemplos en donde nosotros tenemos el... vamos a trabajar justamente con el video. Así que vamos a copiar este ejemplo nuevamente. Vamos a hacer control A y vamos ahora a crear un nuevo archivo y vamos a grabarlo con el nombre video.html. Vamos a dar enter ahí. Y ahora venimos a imagen, elegimos todo. No me acuerdo si ya lo había hecho, pero bueno, ahí estamos. Vamos a cambiar el título por video y vamos a borrar este tag. Muy bien, ahora lo que hacemos es, vamos a trabajar, en este caso sí tenemos un tag video que abre y cierra, ¿sí? Entonces vamos a escribir video, ahí tenemos el tag, cerramos, fíjense, ahí nos autocompleta. Esto es bastante interesante tener un IDE, ¿sí? Un entorno de desarrollo que nos permita autocompletar de esta manera porque nos da una idea de qué podemos hacer con los tags. No solo eso, si nosotros hacemos el mouse over, fíjense, bueno, acá está en inglés, pero dice un elemento de video que se utiliza para reproducir videos o películas y audio con captions, que sería los subtítulos, ¿sí? Fíjense que ya hasta incluso toma la referencia de los tags. Si nosotros nos olvidamos qué es cada cosa, podríamos hacer eso también. Cuando abrimos y cerramos el tag de video, dentro, en este caso, este tag de video es un poco más moderno, digamos, surgió años a posterior del tag de imagen y tiene una estructura diferente. Uno podría pensar, ¿por qué el de imagen es un tag único y este abre y cierra? Bueno, porque en este caso para los videos es otra estructura y dentro del tag video podemos utilizar un tag que se llama source, ¿sí? Justamente para especificar la fuente de donde vamos a tomar el video que estamos utilizando. Y justamente el tag source tiene, similar a lo que hacíamos con la imagen, un atributo src, que como habíamos visto es la abreviatura de source, de la fuente, del origen de donde vamos a tomar este video. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a tomar un video que se llama flipbook.mp4, un video en formato mp4. Vamos a hacer clic ahí para que lo autocomplete. Ya lo había copiado yo en la carpeta. Este es un video que vimos, si no me equivoco, en la primera materia, en donde mostrábamos los tipos de archivos, ¿se acuerdan? Y veíamos el tipo de video. Bueno, este es ese video. Y vamos a poner el tipo. Tiene otro atributo que es type, el tipo del video. Y acá lo que vamos a poner es justamente indicarle que este es un video en formato MP4 y esta es la forma de hacerlo. No solo eso, sino que, fíjense, vamos en el tag de video. Vamos a empezar a poner algunos atributos que nos van a permitir customizar, configurar un poco cómo este video se muestra en nuestra página. Y algunas de las cosas o atributos que vamos a poder utilizar son algo así como los siguientes. Podemos poner autoplay, por ejemplo, dentro del tag video. Autoplay lo que va a hacer es un atributo que no tiene valor, es solamente el nombre del atributo, que es como un flag de on-off. Si nosotros ponemos autoplay, lo que estamos diciendo es que queremos que este video, ni bien la página se cargue, se empiece a reproducir automáticamente. Otra cosa que vamos a hacer es poner un atributo similar que se llama loop. Loop es bucle, ¿sí? En inglés, y lo que vamos a estar haciendo es justamente reproducir el video. Cuando termina, empieza, ¿sí? Nuevamente, y esto va a ser continuo. También vamos a poner la opción muted. Muted es que está mutado, está sin sonido. De esa forma el video empieza a reproducirse y no va a tener sonido, sino que vamos a ver solo el video.
Y la otra que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, el ancho. Vamos a decir width y vamos a poner algo así como 1080. Vamos a poner así. Entonces ese es el ancho en píxeles, ¿sí? Del video que vamos a estar viendo. Y ese es el tamaño que va a ocupar en nuestra página. Vamos ahora a nuestro archivo HTML y vamos a ver, acá dijimos video, ahí estamos. Vamos a darle doble clic y vamos a ver qué sucede. Se abre la página, estamos en el zoom original, no lo voy a agregar, pero fíjense, ahí ya empieza a reproducir el video, ¿sí? No escuchamos obviamente el sonido y bueno, lo estamos viendo la reproducción, ¿sí? El video termina y comienza nuevamente una vez que el video termina. Creo que la persona hace el flip varias veces, fíjense, ahí otra vez vuelve a comenzar, tal como lo habíamos visto y lo seteamos en nuestro ejemplo aquí en la pantalla, ¿no? El autoplay y el loop, obviamente el muted y el tamaño que vimos. Si esto lo quisiéramos hacer el resize, ¿sí? De la pantalla, fíjense, también queda fijo, ¿sí? En el tamaño que nosotros le dijimos. Tenemos forma de manipular esto también, de forma que se ajuste. De vuelta, no es el mejor diseño, pero nos estamos centrando ahora en ir aprendiendo tags. Vamos a ver un poquito más el tema de cómo diseñar y que las cosas queden un poquito más lindas más adelante. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual de vuelta vamos a arrancar desde el Hola Mundo. Vamos a venir a nuestro último archivo que trabajamos y vamos a trabajar con los links, esos hipervínculos como realmente originalmente se les llamaba, esas palabras subrayadas que en el diseño por default las vemos en azul con el subrayado, que es lo que nos indican que podemos hacer clic y nos llevan hacia otro lado. Vamos a pegar ahí nuestro ejemplo original y vamos a poner el link de título. Vamos a borrar esto, vamos a ir grabando el archivo con el nombre, fíjense, automáticamente se da cuenta la extensión en este caso que tenemos algo escrito, link HTML, vamos a grabarlo, muy bien, y acá vamos a utilizar el tag que es el que nos permite definir un link. Supongamos, vamos a hacer esto inicialmente, supongamos que queremos decir algo así como visite academy.artfultech.com, ¿sí? Y esto es lo que nosotros queremos que sea el link en nuestra página web, ¿sí? Esto nosotros lo grabamos y si vamos a el ejemplo ese es el del Hola Mundo, venimos acá, vemos link, vamos a darle enter y fíjense, en realidad no pasó nada. En este caso, no está transformando automáticamente esta URL, este dominio, por decirlo, en un link, ¿sí? Cosa que sí sucede en algunos de los servicios que nosotros utilizamos. Muchas veces, si ustedes están acostumbrados por ahí a usar Facebook, Twitter o algún otro tipo de servicios también en donde escriben esos posteos, muchas veces el texto que está dentro de esos posteos que nosotros hacemos o por ahí en Instagram o en otros lugares, automáticamente cuando se detectan que son URLs de internet, automáticamente se convierten en un link, ¿sí? Para que la gente los pueda seguir. No es este el caso. En esos tipos de aplicaciones, esos servicios, en realidad no es que eso funcione automáticamente en todos lados, sino que lo que tienen que hacer es justamente convertirlo y traducir eso a justamente el código fuente correspondiente que les permita convertir eso en un link. En HTML ni siquiera eso sucedería si nosotros escribimos el HTTPS, por ejemplo, ¿sí? Academy. Estaríamos en la misma situación. Ahí recargamos y pasa lo mismo. No es por una cuestión de detección, sino que tenemos que ser explícitos en HTML y justamente utilizar el tag que nos va a permitir hacer esto. El tag que nos permite hacer esto en HTML es justamente un tag que en vez de llamarse link se llama A. Es una A de anchor, ¿sí? Es A. Anchor significa ancla, ¿sí?
No sé por qué está usado ese tipo de nombre para esto, pero bueno, es un anchor y tiene una propiedad en la cual nosotros tenemos que indicarle cuál es el link al cual queremos ir, ¿sí? Dentro, es no una propiedad, un atributo, perdón, al cual le indicamos dónde queremos ir. Y ese atributo va a ser el atributo, en este caso, href, ¿sí? Que sería algo así como hyperlink o hypertext reference, ¿sí? Es la abreviatura. Y entre comillas dobles, podrían ser simples también, pero la convención es utilizar en las propiedades de HTML las comillas dobles. Ponemos la URL a la cual queremos dirigirnos. Fíjense que este también es un tag que abre y cierra. Y dentro, el contenido que nosotros vamos a ubicar dentro de, el tag A es justamente el texto que queremos que salga, que se visualice en la página web hacia el usuario. Entonces acá podríamos poner Artful Tech Academy, ¿sí? Una cosa así. Y vamos a poner el signo de admiración al final. Ahora, si nosotros vemos esta página y la recargamos, ahí empezamos a ver el típico colorcito. En este caso sale como un violeta, ¿sí? Porque justamente ya fuimos varias veces desde el navegador a esta dirección. Y si nosotros hacemos clic, bueno, en este caso nos va a llevar al sitio web que carga esta página. Muy bien, y ahí tenemos justamente el resultado del link. Vamos a la página, ¿sí? Si hacemos clic en volver, vamos a volver justamente a la página en la que estamos. Fíjense la dirección, ¿no? Esto fue pasando en todos los ejemplos, si ustedes prestaban atención, que nosotros estamos obviamente en un archivo, ¿sí? En un archivo de local de la información, en la información del sitio justamente nos lo dice. Hacemos clic ahí y nos dice, estás viendo un archivo local o compartido. Cosa que no sucedía en los ejemplos que vimos anteriormente, cuando nosotros vamos y visitamos el link, ¿sí? En ese caso nos muestra el sitio web correspondiente. Muy bien, vamos a dejarlo cargando. Estoy teniendo algunos problemas de internet hoy. Vamos a hacer otro ejemplo ahora y vamos a armar una nueva página. Vamos a entrar y vamos a hacer, perdón, hice control Shift N y me abrió otro navegador, otro Visual Studio. Quiero hacer control N para escribir una nueva página. Bueno, vamos a ver ahora algunos conceptos relacionados con los tags. Se pueden entrar dentro de la parte del head y no tanto del body. Ahora estuvimos trabajando mucho en los ejemplos que tienen que ver con lo que nosotros visualizamos dentro de la página web. Entonces nos vamos a tomar nuevamente, estamos muy arriba, ahí está, nos vamos a tomar nuevamente este template, copiamos y pegamos. Vamos a grabar acá y vamos a poner algo así como meta, porque vamos a ver este tipo de tags. Vamos a, dejemos el Hola Mundo 2, como para entenderlo. Vamos a grabar esta página como meta.html. Y vamos a empezar a utilizar ciertos tags ahora, como decíamos, en el head de nuestra página, ¿sí? Vamos a dejar el título ahí, vamos a dejar un poco de espacio y vamos a utilizar algunas cosas. Acá hay un tag especial que es justamente el tag meta que podemos utilizar dentro del tag head, que nos va a permitir, este es un tag que es un tag único, no tiene apertura y cierre, y que nos permite utilizar un montón de propiedades, un montón de atributos dentro del mismo tag para indicar cierta información importante dentro de lo que es nuestra página web, que no tiene que ver con, como les decía, con algo exclusivamente visual que nosotros veamos cuando navegamos esa página, sino que les da información al navegador o a los sitios que van a estar mostrando, los programas, perdón, que van a estar mostrando la información de esta página. Uno de los que podemos usar, ¿sí? Que tiene que ver con la configuración visual, por ejemplo, de nuestra página web, tiene que ver con por ejemplo, el viewport. El viewport es el área de visualización de la página. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con propiedades del tag meta,
tiene un atributo, ¿sí?, que se llama name, y ahí tenemos que hacer referencia a cuál es la propiedad que queremos configurar o setear con un valor determinado. Y esa propiedad sería viewport, ¿sí?, en este caso, viewport en inglés. Y vamos a poner otro atributo que es content. Y dentro de content se ponen los valores que va a tener esta propiedad viewport. Básicamente, los navegadores de los distintos dispositivos van a revisar el tag head y van a mirar todos los tags meta que existen. Si hay un tag viewport, lo que van a hacer es configurar de alguna manera el área de visualización de ese dispositivo a cómo se lo esté indicando, ¿sí?, con los valores que pongamos aquí en el content. Yo lo voy a copiar y pegar, ya tengo el ejemplo armado, como para que lo veamos. Esto es solamente mencionarlo y que ustedes vean un ejemplo de algo que no tiene que ver directamente con la visualización que nosotros hacemos siempre en el body. Initial scale igual 1, ¿sí? Tiene que ver, esto fíjense que están separados por coma distintos valores que le estamos pasando a esta propiedad viewport. Initial scale tiene que ver con la escala inicial en la cual se muestra nuestro sitio web. Esto es algo que se utiliza, así como estamos. Es muy común verlo en los sitios web actuales porque tiene que ver con el display que se hace la página web cuando se la muestra en los dispositivos móviles como tablets, como celulares. Lo que hacemos es, lo ponemos en una escala predeterminada de 1, ¿sí?, en la escala por defecto, y le decimos que el tamaño, el ancho, ¿sí?, que va a tomar va a tratar de ajustarse al ancho del dispositivo. Este es uno de los tantos. Y ahora voy a copiar y pegar también otros más que, si ustedes en algún momento han visto justamente lo que pasa en sitios web como Facebook, por ejemplo, cuando ponen el link de un sitio web, que automáticamente Facebook conoce ese link, ¿sí?, y es como si pudiera obtener información de lo que hay dentro de ese sitio web y nos muestra el título, nos muestra una descripción, nos muestra a veces una imagen. Bueno, nosotros podemos controlar en nuestra página web justamente qué es lo que se muestra en sitios como Facebook si alguien pusiera el link de nuestro sitio, de nuestra página, en Facebook, por ejemplo. Voy a copiar, acá estoy pegando, ¿sí?, este tipo de propiedades. Fíjense, meta se utiliza de otra manera. En vez de poner name, como sucede en el caso de viewport, en este caso se utiliza property. Es básicamente lo mismo y también tiene el atributo content. Fíjense, OG, ¿sí?, es un prefijo que se utiliza para este tipo de información que nosotros queremos darle a estas, por ejemplo, redes sociales u otro tipo de programas que puedan leer nuestro código HTML para hacer con ello algún tipo de operación. En el caso de Facebook o redes sociales de este estilo, lo que nosotros estamos haciendo justamente en este caso es diciéndole que el título de nuestra página que ellos tienen que mostrar no lo va a tomar del título que está aquí, sino que tendría que mostrar, por ejemplo, DIPROG, ¿sí?, el nombre de nuestra diplomatura, el código, por decirlo, de nuestra diplomatura. Y en descripción, bueno, tenemos todo el texto de lo que queremos que muestre. Va a salir el título DIPROG, va a salir justamente como descripción. Esto es copiado y pegado. La descripción, el primer párrafo de la descripción, está todo ahí. Fíjense que pusimos qué imagen tendría que mostrar. Bueno, en lugar de mostrar, acá usamos la de el monito, que nosotros hemos visto ya repetidas veces. Si nosotros esto lo grabamos y vamos a nuestro... ¿dónde está meta? Ahí estamos. A nuestro explorador. Vamos a darle enter ahí. Fíjense, aparece y no vemos mucho más de lo que ya hemos visto hasta el momento. Vemos el Hola Mundo 2, ¿sí? Está perfecto. Pero todo lo otro, ¿sí?, no sale. Incluso el título que nosotros vemos aquí arriba, fíjense, es meta, que es este título. Pero si esta página la tuviéramos publicada en internet y la estuviéramos viendo desde una red social como Facebook, donde nosotros copiamos y pegamos el link a este archivo, estaríamos viendo este tipo de información. Esto solo mencionarlo para que conozcan algunos de los tags que pueden definirse dentro de este elemento, de este tag head. Muy bien, ahí vimos varios ejemplos de
código, empezamos a trabajar con nuevos tags. Y ahora quiero volver y mostrarles, recalcar de vuelta esto que vimos brevemente, pero como las URLs, ¿sí? Teníamos esta estructura en donde no solo nosotros poníamos el dominio completo al cual queríamos acceder en el navegador, pero puede tener esto de tener una ruta que puede ser un nombre de un archivo o una carpeta, ¿sí? O incluso una concatenación de palabras que tienen que ver con la ruta y luego tener este símbolo del signo de pregunta. Y después vienen como concatenaciones de clave valor, un key value, ¿sí? Algo así como asignarle a una variable un valor. Es básicamente eso lo que estamos haciendo. De esta forma, con este tipo de URLs en donde nosotros pasamos estas claves valor, lo que estamos haciendo es dándole a esa página web, al servidor que recibe esta petición de obtener esta página en esta ruta, le estamos pasando como parámetros, ¿sí? Entonces estos parámetros pueden ser utilizados luego por el servidor para hacer ciertas cosas. Nosotros podríamos pasar más de un parámetro. ¿Y cómo se pasan? Bueno, fíjense, cuando la ruta termina, nosotros indicamos, por ejemplo, la carpeta, nombre de archivo, y ahí va un signo de pregunta para indicar que a partir de ahí todo lo que viene de ahora en más son este conjunto de parámetros que son clave, un conjunto de clave de pares, clave valor, clave igual valor. Si nosotros queremos pasar más de uno, fíjense que después se pone el ampersand, ¿sí? Ese símbolo, para ir concatenando más de un par de claves de valor. Podríamos tener así unos cuantos. No me acuerdo ahora la longitud máxima. Tiene una longitud máxima la URL, con lo cual no es ilimitada la cantidad de texto que nosotros podemos pasar, porque va a llegar un punto donde se pierde, pero creo que es bastante largo. Si volvemos a tomar el ejemplo que habíamos visto en su momento con Google, fíjense, cuando trabajamos con curl o hacíamos visión de nivel de HTTP, qué es lo que estaba sucediendo cuando nosotros hacemos esto en un navegador. Podríamos tranquilamente ir a Google y directamente acceder a la ruta search y pasarle con el signo de pregunta el parámetro Q igual y lo que nosotros queríamos buscar. Así que veamos ahora un ejemplo en donde vamos a utilizar esto para introducir un poco más de tags, unos nuevos tags que no vimos hasta el momento en HTML, y vamos a juguetear un poquito con esto. Muy bien, vamos a ver el último ejemplo y yo ya tengo copiada el template de la página, y lo que vamos a hacer es, vamos a introducir los últimos tags que vamos a aprender de HTML en esta clase, y vamos a hacer una búsqueda, ¿sí? Vamos a poner búsqueda, ahí estamos, y vamos a jugar un poco con lo que hicimos con la búsqueda en Google, ¿se acuerdan? Y lo que vamos a hacer es, vamos a introducir un nuevo tag que no vimos hasta ahora, que es el tag form. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un formulario, vamos a tratar de mimetizar un poco o hacer una página web en donde nosotros pidamos un texto de búsqueda y mandemos esa petición a Google y que podamos ver el resultado de justamente la búsqueda en Google. Vamos a enviar el usuario hacia allá, pero vamos a hacer algo como lo siguiente. Vamos a declarar un tag que se llama form, ¿sí? El form también abre y cierra. Por alguna razón no me lo cerró automáticamente. Vamos a cerrarlo ahí. Fíjense que cuando empezamos a escribir la barra se da cuenta. Muy bien. Y dentro del form, o sea, ¿qué es un form? Es un formulario que ustedes muchas veces lo habrán utilizado en la web y nos permite tener este tag dentro distintos componentes para llenar información, básicamente cajas de texto, pueden ser de múltiples renglones, checkbox, botones, y de esta forma vamos a poder tomar información del usuario que está accediendo a esta página. ¿Cómo se indica, por ejemplo, que queremos un campo de texto en este formulario? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a agregar un tag que se llama input, ¿sí? El tag input también es uno de estos tags que no es un tag único, no tiene apertura y cierre, sino que es el mismo tag, pero vamos a utilizar varios atributos de este tag, y lo que vamos a hacer es, vamos a decir de qué tipo es. Tenemos distintos tipos de inputs, de entradas en un formulario.
Y lo que vamos a poner es, en este caso vamos a usar, fíjense ahí me salen un montón de tipos diferentes. Vamos a usar uno que se llama text, de texto, ¿sí? Lo que queremos es un campo de texto por donde podamos ingresar nuestros valores. Y importante hacer, en este caso vamos a ponerle un nombre, ¿sí?, a este campo para saber cómo lo referenciamos. Y vamos en este caso a escribir Q, ¿sí?, el valor de la Q, que si ustedes recuerdan, vamos a grabar esto ya que estamos, dice control S, vamos a grabar y vamos a poner formulario, no, búsqueda.html, ahí lo grabamos. Y lo que vamos a hacer en este caso justamente es mostrar un campo y le ponemos Q, que es el mismo nombre de ese parámetro que nosotros le enviábamos a Google conociendo su forma de funcionar, cómo recibía parámetros y qué es lo que estaba haciendo con la búsqueda. Ahora nos faltaría agregar un botón con el cual cuando nosotros escribamos algo vamos a apretar ese botón y ahí va a hacer algo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner otro input, ¿sí? Y en este caso este input en realidad va a ser de tipo, fíjense, hay un tipo que se llama submit. Submit es una palabra en inglés que lo que indica es justamente que lo que queremos hacer es enviar, postear o entregar, podría ser también, la información que está en este formulario. Si nosotros hasta ahí lo que hacemos es, vamos a ver cómo se ve esto en nuestra página. A ver, teníamos uno, se llamaba búsqueda, ahí está, vamos a darle enter. Fíjense, voy a hacer zoom para que lo veamos bien. Y ahí tenemos un campo de texto en el que nosotros podemos escribir. Fíjense, me está volviendo a mostrar cosas que yo he completado antes en un campo con un nombre similar. Yo podría escribir acá, ¿sí?, el Mafalda, que era lo que queríamos hacer. Y hago clic en enviar. Y la idea es que cuando hagamos clic en enviar, ¿sí?, nos vaya a hacer la búsqueda en Google, ¿sí? Fíjense que acá no pasa nada. Y otra vez al hacer clic hizo como un refresco. Lo que hizo fue recargar la página. Fíjense lo que sucedió acá. Cambió nuestra URL y fíjense que puso automáticamente esta parte, autocompletó esta parte. ¿Por qué? Porque nos faltan más datos. Si esto nosotros lo hacemos, en realidad no está sucediendo nada o es como el primer bug que podríamos haber introducido en este mundo de HTML. No está haciendo lo que nosotros queremos. Bueno, porque lo estamos viendo en una forma previa, en un estado previo al que nosotros queremos trabajar. ¿Cómo hacemos para un formulario decirle a dónde tiene que hacer la solicitud, en dónde tiene que hacer este submit, esta entrega de los valores que están dentro de este formulario? Bueno, en el tag de form nosotros tenemos un atributo que se llama action, ¿sí? Entonces, en el atributo action nosotros vamos a poner ahí la URL, ¿sí?, de dónde tiene que enviar toda esta información que está contenida en este form. ¿Qué es lo que va a enviar? Bueno, todos los campos inputs los va a enviar hacia el lugar donde nosotros le digamos en el action. Por lo que estuvimos jugueteando en los ejemplos y en esta materia sabemos que tenemos que poner https://www.google.com, ¿sí?, y es /search y nada más. ¿Por qué nada más? Porque justamente la forma que tiene de funcionar este tag es cuando hacemos clic en el botón Submit, en el botón enviar, lo que va a hacer es, va a enviar toda la información que se encuentra dentro del form, o sea, todo lo que está aquí, lo va a enviar a la URL que nosotros le especificamos en Action, automáticamente completando cada uno de estos parámetros en la URL, poniendo el signo de pregunta y poniendo por cada uno de los inputs, va a poner el nombre que tiene, en este caso se llama Q, ¿sí?, y va a poner el valor de lo que nosotros ingresamos en el formulario, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo y vamos a hacer un pequeño cambio más. Fíjense, vamos a tocar, en este caso tenemos la posibilidad de incluso cambiar el texto que se muestra en este botón. Voy a mostrar cómo se ve actualmente, la versión actual. Fíjense, en este caso dice enviar. Por defecto está detectando que mi navegador está puesto para mostrar todo en español.
y nos está mostrando justamente ese botón. Vamos a hacer algunos cambios más para que esto se vea un poquito más lindo. Entonces vamos a poner, primero vamos a cambiar el texto de ese botón. De enviar, yo quiero que diga buscar en Google, ¿sí? Entonces al hacer clic nosotros sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Enviar a dónde. Bueno, de esta forma lo vamos a hacer. Hay un atributo, ¿sí?, que podemos utilizar que es value, y cuando el campo, el tag input que nosotros usamos es el submit, en el value, lo que escribamos en el value lo voy a utilizar como la etiqueta, el nombre, el texto que va a poner dentro de ese botón. Entonces acá vamos a poner buscar en Google, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que podríamos hacer es, fíjense, hay un campo especial que es también un campo de texto, que es el campo de tipo search. Automáticamente, fíjense que lo reconoce. No es ni más ni menos que también un campo de tipo texto, pero que va a agregar una pequeña crucecita. Se va a dar cuenta que es un campo que nosotros lo estamos utilizando para buscar y va a agregar como una pequeña ayuda visual, que es una crucecita que nos va a permitir borrar el contenido de ese campo rápidamente. Esto es una de las ventajas del HTML más moderno, que con el tiempo se fueron agregando este tipo de cosas. Inicialmente el search no existía, teníamos solo text. Así que vamos a ver qué es lo que sucede cuando hacemos este cambio. Fíjense que cambiamos toda el action y pusimos estos cambios. Vamos a venir aquí, vamos a borrar esto para que veamos qué es lo que sucede. Voy a dar enter otra vez y fíjense, ahí ya vemos el botón de buscar en Google. Cuando nosotros venimos acá, hacemos clic, podemos de vuelta completar. Voy a elegir, ¿sí?, Mafalda de la lista. Fíjense lo que les decía, cómo aparece esta cruz ahora, que antes no apareció cuando nosotros estuvimos trabajando con el campo de tipo texto. Cuando hago clic en esa cruz me permite borrar lo que estamos escribiendo en ese momento, como para quitarlo. Es una funcionalidad bastante útil dentro de lo que son los campos de búsqueda. Fíjense cómo si yo no estoy haciendo foco en ese lugar, la cruz se va, pero aparece cuando me paro con el cursor arriba de ese campo. Y al hacer clic en buscar en Google, bueno, lo que sucede es obviamente lo que habíamos hecho manualmente nosotros, va a Google, ¿sí?, con el signo de pregunta, ¿sí? Fíjense que si hago clic nuevamente, hice clic una vez, me mostró el google.com y el search, pero al hacer clic otra vez ya me muestra completo cómo es la URL. Fíjense cómo, como los mencionábamos antes, el navegador nos simplifica un poco la vida y no nos muestra el https //www, pero están ahí, ¿sí? Nosotros podríamos modificar esto también. Si volvemos hacia atrás, bueno, volvemos a la versión anterior que teníamos en este campo. Y podemos hacer algunas cositas más también, como por ejemplo, podríamos, vamos a introducir otro método aquí. El método que tienen los forms de enviarse es otro atributo que introducimos, no un método. El método es el nombre del atributo. Vamos a poner method aquí y vamos a poner get. Recuerdan que cuando nosotros nos introdujimos en el mundo del HTTP, vimos que había varias acciones que se podían realizar a través de este protocolo, y uno era el get y otro era el post. Bueno, los forms se pueden enviar de alguna forma con estas dos formas. Hay más métodos también, pero es muy común que nosotros tengamos forms que se envían con el método get y forms que se pueden enviar con el método post. En este caso podríamos poner el método post aquí. Nosotros sabemos que con el método get lo que sucede es toda la información del formulario se pasa como parámetro, ¿sí?, con el signo de pregunta. Así que vamos a dejar el método get por ahora en ese lugar y vamos a agregar algunos atributos más a nuestro campo de búsqueda, ¿sí? Al campo search de tipo search, que se llama Q, ese es el nombre de este campo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a decir que no quiero que salga el autocompletar, porque a medida que nosotros empecemos a utilizar nuestro formulario de búsqueda, ese histórico que recuerda todo lo que yo busqué, por ahí se empieza a poner bastante largo y ni siquiera va a ser útil. Así que podríamos poner algo como lo siguiente. Podríamos poner autocomplete, fíjense, autocomplete. Y esto
tiene un valor, en este caso, que es off, ¿sí? Ahí lo vamos a setear de esa forma. Esto lo que va a hacer es no va a hacer que salga esa lista desplegable. Después, por otro lado, lo que podríamos hacer es poner que automáticamente, ni bien ingresemos a esta página, el cursor ya aparezca posicionado, no tengamos que ir con el mouse a hacerle clic. Y esto se hace con un atributo que se llama autofocus. Fíjense, cuando empiezo a escribir, autofocus está en la segunda parte, lo elijo y esto va a hacer justamente eso, posicionarnos el cursor. Y por último voy a escribir placeholder, fíjense, pongo PL. Placeholder es como el valor por defecto que va a mostrar ese campo. No va a haber nada en sí escrito, o sea, va a aparecer algo escrito pero como grisado, que no es realmente algo que exista escrito concretamente, sino que es más que nada una ayuda para nosotros para saber qué deberíamos ingresar en ese campo. Ahora lo vamos a ver qué es lo que hace. Placeholder, vamos a hacer algo, vamos a poner que buscamos hoy. Y vamos a grabarlo de esta forma. Entonces, fíjense cómo se va a ver. Vamos a recargar la página, vamos a hacer clic aquí. Y fíjense cómo sale ahora. El único cambio que vemos por ahora es, fíjense, está titilando el cursor, no tuvimos que hacer clic. Y ya sale qué buscamos hoy sin tener que hacer nada con el mouse. Yo podría empezar a escribir lo que quiero buscar, ¿sí? Fíjense que no me sale el autocompletar. Si yo escribo Mafalda, no hay nada, ¿sí? No sale esa lista desplegable. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, en este caso, esto nuevo. Si yo doy Enter, va a ejecutar la acción, el formulario automáticamente. Es la acción del clic del Submit. O sea, realiza el Submit del formulario cuando yo le doy Enter. Podría hacer eso o hacer clic en el botón Buscar. Y al buscar, ahí vamos a parar nuevamente a Google con esta búsqueda que hicimos recién. Muy bien, y ahora lo que hicimos es, en lugar de volver y empezar a hablar con Filminas de fondo, vamos a seguir acá en la computadora, en nuestro navegador. Estamos con los mismos ejemplos y estoy tomando el sitio web de la diplomatura, ¿sí? Tranquilamente podemos utilizar esto como ejemplo, y lo que quiero que vean es que nosotros estamos trabajando en el sitio web y lo que vemos es que podríamos, con las herramientas que nosotros ya conocemos, ¿se acuerdan que nosotros vimos que podemos inspeccionar las páginas web de lo que vemos en nuestro navegador? Entonces vamos a hacer clic derecho y vamos nuevamente a hacer inspeccionar, ¿sí? Y fíjense que ahí ya nos está mostrando, ¿sí? Directamente en el tab, en este caso está en inglés, está saliendo en inglés, lo he cambiado. Nos sale el tag elements o elementos, verían ustedes en castellano, y acá empezamos a ver justamente el HTML de, ¿se puede subir? Sí, vamos a hacer ahí para que se vea un poco mejor, más grande para ustedes lo que es el detalle de la fuente, pero fíjense que ya estamos viendo, ¿sí? Tags que empezamos a ver conocidos. Obviamente tienen muchísima más información de lo que nosotros vimos. Nuestros ejemplos son muy simples, pero no deja de ser más de lo mismo. Fíjense, tenemos el doctype, el HTML, acá está el head. Si lo abrimos, fíjense cómo tiene un montón, ¿sí? De valores meta. Está el título, ¿sí? Campus virtual Artful, que es lo que sale acá arriba. Y hay muchas más cosas, ¿sí? Incluso ustedes podrían ver algo así como el código fuente para algo específico. Si ustedes se paran en cursos, por ejemplo, está el cursor ahí, hacemos clic derecho ahí y hacemos inspeccionar en ese punto, fíjense que nos salta automáticamente aquí abajo y nos está resaltando ya un renglón del código fuente de esta página. Fíjense que es un H2. Cuando yo me paro con el mouse, en la parte de arriba se está resaltando. Fíjense cómo se resalta en donde estoy. Puedo abrirlo y estoy viendo, hay algunas cosas adicionales que todavía no conocemos. Fíjense que dice cursos disponibles. Y estoy explorando todo el código fuente en HTML de la página que estoy viendo. Entonces esta es una forma muy interesante que ustedes tienen como para ver cómo están hechas ciertas cosas. Podríamos incluso hasta, fíjense, le di doble clic en este lugar,
Y podríamos hasta cambiar esto, cursos de Artful Tech. ¿Y qué pasa si hacemos esto y le doy Enter? Parecería que estoy cambiando la página web. Incluso, fíjense, podríamos hasta pensar que vamos a hackear el sitio y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa con este link? ¿Cómo está hecho? Vamos a inspeccionar. Se para automáticamente en ese link y hasta podríamos decir algo así como, fíjense, le voy a dar doble clic a esto, aquí. Bueno, al hacerle clic fue y abrió otra vez el link de el destino. Voy a hacer clic derecho y fíjense que tengo un montón de opciones y podría decir editar atributo o agregar un atributo, editar el HTML. Si yo hago clic en editar atributo, ahí me permite hasta cambiar el link. Fíjense, entonces voy a venir aquí y en lugar de poner esto, pongamos algo así como HTTPS, www. Vamos a hacer lo que hicimos recién. Vamos a poner Google, ¿sí? Porque somos fans de Mafalda, vamos a poner search de vuelta Q igual Mafalda, ¿sí? ¿Lo hicimos correctamente? Sí. Vamos a darle Enter. Y ahora el código fuente de esta página cambió. Sigue diciendo comisión 1, pero fíjense, me estoy parando y ahí ya me está saliendo por allá, se me corta la mano, pero arriba ustedes ven que cuando me pongo en el link, vamos a cerrar aquí para que sea más fácil para ustedes verlo, pero fíjense que en el borde inferior, bien chiquitito, inferior izquierdo de la pantalla, ustedes están viendo que voy a ir a Mafalda. Realmente cambié el código fuente de mi página, ¿sí? Ojalá hackear no sea así de fácil, ¿no es cierto? Si hago clic y hago clic hacia atrás, voy a venir otra vez a nuestra página web. Vamos a hacer clic de nuevo en inspeccionar. Y fíjense que ahora el valor en realidad es otra vez el original. Lo que nosotros hicimos ahí en realidad fue, incluso cuando cambiamos el título, nosotros recibimos, con todo ese protocolo, ese ruteo que lo que habíamos estudiado inicialmente en esta materia, recibimos todo el código fuente en HTML desde el servidor. El servidor nos lo envió y esa es la copia que tenemos nosotros localmente, que está en la memoria de nuestro navegador, pero no cambió para el resto de las personas. Solo cambiamos la copia que nosotros recibimos. Entonces podemos hacer todos estos jugueteos, pero en realidad no estamos afectando a nadie, solamente lo que nosotros estamos viendo. Esto está muy bueno para poder trabajar y aprender un poco más de el código HTML, el código incluso el JavaScript y el CSS de ciertas páginas para ver cómo ciertas cosas se implementan. Y ahora sí, vamos a introducir el nuevo tema de CSS.